Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa, La Noticia Nacional. Y debo de darle las gracias, por supuesto, al Canal Cultural del Perú, que gracias a ellos estamos, por supuesto, en todo el territorio nacional y en todo el mundo. Debo de darle las gracias también a RTV Televisión y gracias a ellos también nos ven en el 60.1 de Cable Perú. También agradecer a Cable JR Telecom en el canal 42.3. También agradecer a Cable Calep de la ciudad de Tingo María en el canal 10. También a Cable IMPE en la ciudad imperial del Cusco en el canal 3. Nos ven también en Argentina y el Uruguay gracias a Teleoriente Internacional.pe y a nuestras 4 plataformas informativas, por supuesto, como ya es de costumbre, nos ven en todo el territorio nacional y en todo el mundo. En esta oportunidad nos encontramos con don Miguel Rubio del Valle. Él es guionista, escritor. Él ha sido periodista. Él es periodista y profesor en el Colegio Los Reyes Rojos, también en la Universidad Católica. Fue director de informaciones del diario Página Libre y jefe de redacción del suplemento Saber del diario La República. Como guionista, fue autor obviamente, los guiones, Los Choches, Calígula, El Ángel Vengador y del programa cultural A la Vuelta de la Esquina. Como escritor, ha publicado los libros Nuestra Historia, La Expulsión del Paraíso, Avenida Arequipa y Un escritor en la red. Estamos hablando sobre la conmemoración de los 488 años de la ciudad de los Reyes, Lima. Vamos a conversar con él y vamos a darle la más cordial bienvenida. Don Miguel Rubio, gracias por estar con nosotros. No, más bien gracias a ustedes, Sergio, por la invitación. Yo encantado de hablar de uno de mis temas favoritos, que es la ciudad donde he nacido y donde he pasado prácticamente toda mi vida. Y quisiera, para entrar en contexto, Lima, la Lima de hoy, obviamente, en la expansión urbanística, en el crecimiento exponencial que tiene Lima, ya sea por factores circunstanciales o también planificados, como por ejemplo la invasión de los cerros en Lima, ¿no? Que fue una especie de sorpresa y de impresión para los limeños al verse hermanos provincianos copaban estos espacios. Pero también cómo se ha desarrollado este doble limeñismo. Digo doble limeñismo porque hablamos del limeño oriundo, que era pues obviamente por la ascendencia de la cual donde se radicaba, se vivía, y el limeñismo actual, que es ya meramente de circunscripción, es decir, solamente porque moro. ¿Cómo puede usted apreciar, bajo su mirada y su experiencia, estos golpes y estos impactos que ha sufrido la ciudad de Lima? Bueno, yo prefiero comenzar diciendo que Lima tiene una cualidad que se mantiene a lo largo de los siglos, de los años. Lima es una ciudad inmarcesible. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa esencia limeña no se marchita a pesar de el crecimiento desmedido tal vez que ha sufrido, ¿no? Sigue manteniendo ese espíritu. Y voy a mencionarte, para comenzar a conversar, dos cosas que son muy limeñas, que se mantienen a pesar de todas estas cosas. La primera, esa característica nuestra de regatear, de negociar un taxi. Tal vez en el resto del mundo hay tarifas, hay taxímetros, etcétera. Los limeños paramos el taxi y decimos: maestro, ¿cuánto me cobra aquí a tal sitio? El chofer dice una cantidad, nosotros tratamos de rebajarla y finalmente nos ponemos de acuerdo y subimos. Esa es una característica muy limeña. La otra característica a la que quiero referirme es el lenguaje. En Lima se utiliza la palabra sándwich, no sándwich ni sándwich, sándwich.
con G, ¿no? Los extranjeros se sorprenden de eso, pero es parte, lo que quiero decir, de esa esencia del limeñismo. Eh, y hay otras cosas, pero sobre todo quería comenzar con eso, porque cuando uno se enamora, en mi caso y en el tuyo supongo de una mujer, eh, hay algunas características que puede ser que sea difícil definirlas, pero son las que te mantienen pues enamorado. Algo así pasa con esa esencia limeña, que se han añadido algunas costumbres que con el tiempo se han convertido en limeñas a pesar de venir de otros lugares. Mencionemos, por ejemplo, la gastronomía, la comida, ¿no? Hay algunos platos típicamente limeños, pero hay otros que vienen, no vamos a hablar todavía de países extranjeros, de colonias extranjeras que se han afincado acá, sino de otros lugares del Perú, ¿no? Entonces, Lima las ha acogido y las consume, pero lo que no varía y es a donde yo quiero ir, es esa importancia que tiene la comida para el limeño. Puede ser que la comida tenga influencia japonesa, influencia china, influencia italiana, etcétera, pero siempre el limeño identificará la comida con el afecto. Eso es algo que no se puede cambiar y que no se va a cambiar felizmente. Entonces, lo primero que hace un limeño cuando conoce, cuando recibe a alguien es invitarlo a almorzar. Eso sigue siendo limeño. Es cierto que la gran cantidad de habitantes que tiene 10 o 11 millones. Tiene que haber hecho algunos cambios, pero insisto en que esa esencia eh, permanece. Yo camino mucho. Naturalmente ahora con la edad he reducido un poco mi radio de acción, pero sigo caminando mucho, ¿no? La diferencia entre caminar y ser un automovilista, ser un peatón o ser un automovilista, es que en un auto uno está como dentro de una burbuja que no le permite apreciar esa esencia a la que me he referido desde el principio. En cambio, cuando camina uno tiene un contacto directo con la gente y yo sigo notando ese limeñismo en todos los sitios por donde camino. Ha cambiado mucho el urbanismo, etcétera, pero sigue siendo el mismo. Es inevitable ver cambios por el crecimiento, el enorme crecimiento de la ciudad. Hasta el siglo XIX, las calles, el centro de Lima, porque no se extendía mucho más Lima tampoco, un poco, por supuesto, Miraflores, pero no tanto, pero hasta el siglo XIX las calles tenían nombres derivados de sucesos o personas que habían vivido ahí. La calle Divorciados, por ejemplo, Divorciadas, perdón, en Carabaya, la calle La Pelota, la calle de Coca, etcétera, reflejaban algo que la gente recordaba, pero creció la ciudad ya en esa época tanto que por iniciativa de Manuel Atanasio Fuentes, el murciélago, se cambió esto y se puso de nombres a las calles llamadas girones de norte a sur, eran las provincias de Lima y de ese oeste de los departamentos, Girón Puno, Ucayali, etcétera, etcétera, ¿no? Eso permitió un mayor ordenamiento y posiblemente a la gente le pareció mal, pero ahora es imposible pues hacerlo de otro modo porque no llegaríamos a ningún sitio. Pero mantiene pues Lima
el centro histórico e incluso barrios, porque no es un distrito como Santa Beatriz, mantienen una cosa que en el caso de Santa Beatriz no es colonial, pero tiene un sabor pues centenario, sino un poco más, con sus estatuas, sus parques, etcétera. Esa zona sigue manteniendo lo limeño todavía y esperemos que siga así. En Santa Beatriz, que le dan una configuración especial a nuestra ciudad. Quisiera mencionar un libro de una escultora muy amiga mía, lamentablemente fallecida, que es Johanna Hamann. Ella tiene un libro sobre las estatuas de Lima que en su mayoría, si no todas, fueron hechas durante el gobierno del presidente Leguía por el centenario de nuestra independencia en 1921. Bueno, por razones de pandemia y eso, el bicentenario no ha podido celebrarse de la manera adecuada, pero en fin, la mayoría de estas estatuas están situadas precisamente en Santa Beatriz y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, en la Plazuela Bélgica, hay una estatua regalada precisamente por la colonia belga. Es una copia idéntica de un escultor Meunier. Y sobre él debo decirle que ni más ni menos que Van Gogh le escribe en una carta a su hermano y le dice que estando en Bélgica, el único artista al que realmente le tiene admiración y respeto es a este señor Meunier. Y ahí está la estatua, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, en la plazuela Bélgica, que como anécdota contaré que en esa plazuela vivía con su familia Regina Alcover, y como yo vivía también muy cerca en la cuadra 2, iba a jugar a la Plaza de Bélgica y siempre íbamos a su casa, de ella y su hermana Marianela, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que yo recuerdo de mi infancia y que agrega a esa limeñidad, si es que existe la palabra. Eh, Después, en la Avenida Arequipa, también Santa Beatriz, tenemos un grupo escultórico que es conocido o era conocido como los Tres Calatos, que queda frente a lo que era la casa del embajador de Estados Unidos. No sé si seguirá siendo la casa, pero hay una anécdota sobre esos tres calatos que son tres hombres desnudos que cargan una fuente de la que mana agua. Anita Fernandini de Naranjo, que fue alcaldesa de Lima, pretendió cubrir las partes vergonzosas de estos desnudos. Felizmente no prosperó esa idea, pero sí lo hizo con algunas estatuas de nudos en Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Pero ahí está. También en Santa Beatriz, en el la Parque Washington, o sea, frente a este grupo escultórico que les digo, había una especie de semicírculo en cuyo centro estaba la estatua de Washington, el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero tenía una característica acústica muy interesante, ese semicírculo. Si uno se sentaba en un extremo, era tapado por la estatua y del otro extremo no podían verlo. Entonces yo me acuerdo de muchachos que íbamos con amigos y hablábamos en un extremo y se escuchaba perfectamente en el otro, como si estuviese acostado. Y la gente, sobre todo los enamorados, porque le decíamos saca la mano y ese tipo de cosas, se asustaban, ¿no? Porque no sabían quién estaba hablando, porque se siente ahí, se sentaban ahí de manera que no podían verlo. Bueno, eso ha sido derruido. No entiendo por qué, porque es una bonita
curiosidad, era una bonita curiosidad de Lima. También está el parque donde hay una estatua del general Petitoir, un general francés que se dice evitó saqueo y destrucción de Lima durante la Guerra del Pacífico. Dice la leyenda que le habló al jefe del ejército invasor y le dijo que detenga, porque había pasado en Barranco y en Chorrillos eso. Y el jefe del ejército invasor le dijo, no sé si podré detener a mis leones. Y Petitoir le respondió, entonces yo no sé si podré detener a mis cañones, porque estaba la armada francesa ahí, ¿no? La verdad que no me consta que eso sea cierto, pero es una leyenda bien difundida al punto que está esa estatua, que poca gente conoce. Está en un parque grande, frente a Radio Nacional. Y así hay muchas cosas. Está la estatua ecuestre de Fermín Tanguis, que es una de las pocas estatuas ecuestres que no es de un militar, sino de alguien que hizo experimentos y descubrió, digamos, el algodón Tanguis. No era peruano, dicho ese paso, era centroamericano ese señor Tanguis. Bueno, así como eso, hay muchas cosas que Lima enseña y te permite, pues, entretenerte con historia. Ahora, con la gran migración que había, se producirán otras o se han producido otras que yo ya no conozco porque es demasiado grande para mí Lima, pero seguramente será. De niño e incluso de joven, en la avenida Garcilaso La Vega, que se llamaba Wilson antes, había una tienda, una, digamos, ferretería, pero grande, que era la Casa Matusita. Encima de la Casa Matusita había una casa que siempre estuvo deshabitada y se decía que había fantasmas en esa casa. Y lo creíamos los limeños a pie juntillas. Tú debes haber escuchado este, lo de lo de los fantasmas. Y se cuenta una cosa que no creo que sea cierta, que un conductor de televisión extranjero muy famoso decidió pasar una noche ahí y que salió loco, que se volvió loco. Eh, en realidad no importa si es cierto o es falso esto, pero le dan pues un sabor especial a nuestra ciudad. Pero en fin, yo no soy historiador, no voy a discutir, pero siempre es bueno agregar o añadir esas cosas que siempre pueden servir para que esta Lima se mantenga la parte buena y se modifique, se cambie la parte mala. Que si el limeño o el que llega a Lima tuviese esa conciencia, sería difícil que las malas autoridades, que sin duda existen o han existido, hagan las cosas de la mala manera como la han hecho. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges decía que uno de los problemas latinoamericanos era que el habitante ve al Estado como un botín y no como otra cosa. Es duro decir esto, pero da esa impresión a veces. Y repito, ¿qué hago yo para impedir esto? ¿Participo de esa visión de botín o no sé en realidad qué hacer, pero comenzaría a comportarme bien yo, ¿no? En cosas mínimas como no tirar basura a la vereda, a la pista, a la calle. Mira, cosa que no se ve en la avenida Arequipa. Es una avenida muy limpia. Es cierto que las autoridades tienen que ver porque colocan tachos, recipientes de basura, donde uno puede deshacerse de los desechos, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que yo pueda hacer. Totalmente de acuerdo. Pero las autoridades miran para otro lado y eso es algo que no podemos tampoco ponernos de costado y no decir que no existe. Creo que el ciudadano
es el llamado a ver, a vigilar, a hacer ojo de águila y a estar atento de lo que sucede. Pero definitivamente pasa por mucho más que eso. ¿Cómo eran las actividades, ya que usted nos menciona el Estadio Nacional? Para terminar, porque usted sabe el tiempo ya es tirano y nos castiga, pero quisiera tocar, ya que usted habla de Estadio Nacional, quisiera tocar, por ejemplo, de los carnavales en Radio Nacional, en el parque, en el Parque de la Exposición. ¿Usted nos puede referir algo sobre esos momentos también de la ciudad de Lima? Sí, claro que sí. Yo he disfrutado de los carnavales, incluso tenía mi disfraz de Arlequín cuando era muy niño. E íbamos con mi hermana mayor, íbamos para ver estos corsos, estos desfiles, donde las reinas de belleza desfilaban en los carros. Incluso recuerdo que tiraban éter y a veces te caía en el ojo y te ardía, pero era un ambiente de alegría, muy mucho jolgorio, no había, ahora creo que sería imposible pensar en esas cosas, ¿no? Pero sí me acuerdo claramente de los carnavales, ¿no? Y de mi disfraz de Arlequín, que hasta hace poco lo mantuve, ya no existe, ¿no? Ha sido don Miguel Rubio del Valle. Él es periodista, profesor del Colegio Reyes Rojos y también de la Universidad Católica. Fue director de informaciones del diario Página Libre, jefe de redacción del suplemento Saber del diario La República, guionista de estas miniseries Los Choches y Calígula, el Ángel Vengador, y del programa cultural que todos recordamos con mucho cariño, A la Vuelta de la Esquina. También es escritor y ha publicado libros, Nuestra Historia, La Expulsión del Paraíso y Avenida Arequipa. Ah, y un escritor en la red. Hemos hablado en este primer programa de los 488 años, el 88º aniversario de la ciudad de los Reyes, Lima. Y prometemos seguir conversando con él sobre esta ciudad importante para todos los peruanos. Agradezco a Delia Reyes, nuestra productora, por el excelente trabajo que hace al frente del canal cultural del Perú. Y a ustedes, amigos, que nos regalan su preferencia, como siempre les pedimos, denle like y compartan estos programas, porque de esa forma estarán compartiendo también con nosotros educación y cultura. Nos vemos en una próxima edición de La Noticia, siempre por el canal cultural del Perú.